Pido comprensión, por favor. Pido comprensión. Por favor. Yo voy a seguir. Ahora lo podemos decir. Un momento. Dejadme seguir el guión. Pido comprensión para todos aquellos que posiblemente nos estén viendo en su casa, en la tele, oyendo en la radio, porque hemos de reconocer que organizacionalmente hemos tenido algún hándicap. No hemos podido hacer una rueda de prensa, no hemos podido hacer buzoneo, no hemos podido hacer cartelería, no hemos podido hacer cuñas de radio, no hemos podido montar autocares de forma solvente para poder traer a gente. Y todo ello, dejadme que os dé una explicación. Dos razones fundamentales. Las entidades que hemos participado en la organización no tenemos un saco sin fondo económico del que poder tirar y no podemos comprometernos a pagar autocares, a pagar merchandising. Sobre todo, porque hasta hace 48 horas que tuvimos el circo televisivo mediático del día 10 por la noche, no sabíamos si esto lo podíamos celebrar. Siento, lo reconozco, sentimos que no estemos aquí todos, pero el condicionante de los 2 días de margen no ha sido ningún tipo de inconveniente porque está esto repleto y es un orgullo de vos. Con esta concentración sigo. Con esta concentración reiteramos el compromiso de la ciudadanía catalana con esta gran nación, gran realidad, no un proyecto que se llama España. Han sido varias las visualizaciones públicas de lo que somos la mayoría social, hasta hace poco silenciada. Hemos perdido el miedo y hemos decidido que la calle, mostrar que la calle es de todos. En este sentido, permitidme que diga que hemos acallado comentarios respecto de la no presencia, del silencio, y hemos comenzado a movilizar a nuestra gente desde el pasado 30 de septiembre, cuando llenamos Vía Laietana y la Plaza de Sant Jaume. Seguimos adelante el 8 de octubre con una macromanifestación histórica en la que más de 1 millón de catalanes demostramos que queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos. Nosotros representamos la Cataluña leal a España y legal, la que está amparada por la Constitución. Amigos, hemos sufrido durante muchas décadas las mentiras y falsedades inoculadas a la sociedad a través de los medios de comunicación serviles y mediatizados. También hemos aguantado la imposición y adoctrinamiento de nuestros jóvenes, usando la educación como un medio para adoctrinar en el odio a España y todo lo español. Estamos hartos. Estamos hartos de que se use a nuestros hijos y nuestros nietos. Estamos hartos del separatismo. Y estamos para decir, ¡basta! ¡Se acabó! Queremos sensatez, democracia, libertad y futuro.